Colosenses 2, capítulo 11 y 12, capítulo 2, versículos 11 y 12, y la palabra de Dios dice así, todos en voz alta: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta porción bíblica, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha rescatado, Señor, de un engaño y nos ha traído a la verdad, y la verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra, la verdad es la Biblia. Gracias, Señor, gracias porque ahora por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entender este maravilloso libro, tu mensaje, sobre todo ese mensaje de vida eterna, ese mensaje de vida eterna por fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, sin las obras de mandamientos humanos. Gracias, Padre, porque aquí lo podemos ver. Bendícenos ricamente en esta oportunidad, Padre, porque así lo esperamos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. 2 versículos, hermano. Y pues estamos ante una pequeña lectura, pero ante una gran enseñanza de la palabra de Dios. Al ir transcurriendo el mensaje, se van a dar cuenta que es una gran enseñanza que vemos aquí de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ahora recordemos, y no se nos vaya de esto, hermano. Falsas enseñanzas se habían introducido en la iglesia colosense. Doctrinas de hombres, enseñanzas humanas, estaban causando confusiones y estaban causando también dudas entre los hermanos colosenses. Los falsos maestros estaban siendo usados por el diablo para que estos cristianos desviaran su mirada de Jesucristo y la pusieran en los mandamientos y en las leyes humanas de los religiosos. Inventar y sembrar doctrinas en las mentes de los seres humanos ha sido uno de los métodos, hermano, hermana, que más ha usado Satanás para impedir que la gente vaya por fe a Jesucristo. El diablo, usando las falsas religiones gobernadas por falsas enseñanzas, está poblando el infierno. Porque si usted sabe o recuerda, la religión busca la salvación a través de las buenas obras. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación es por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. La gente dice, tú tienes que portarte bien, tienes que hacer buenas obras, por ejemplo de caridad, ¿verdad? Dada a los pobres. Y hermano, eso es bueno, es importante, pero eso no ayuda al hombre para ir al cielo. Porque Jesucristo mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces, las obras son buenas, sí, pero no son buenas para salvación. Las obras no nos dan salvación, no llenan el requisito de Dios. Lo único que llena el requisito de Dios es Jesucristo, es la sangre derramada en la cruz del Calvario, de ese cordero inmolado por la causa de los pecados de los seres humanos, de usted y de mí. Y como siempre, hermanos, la mejor manera de descubrir la mentira o lo falso de una enseñanza o doctrina es conociendo la verdad. Es conociendo y enseñando la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es la única verdad. Entonces, si hay algo que está engañando, hay una falsa doctrina, hay una falsa enseñanza, usted lo va a descubrir a través de la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora, hay que, sobre todo, interpretar bien la palabra de Dios. Porque mucha gente enseña, simplemente lee y luego lo que se le viene en mente y lo que cree que la Biblia dice es lo que enseña.
Y no, hermanos, tenemos que asegurarnos que eso es lo que en verdad dice la palabra de Dios. Por eso el tema ahora es la verdad contra la falsedad religiosa. La verdad contra la falsedad religiosa que vemos aquí en esta porción del libro de Colosenses. Ahora, el capítulo 2, todo el capítulo 2, es un poquito difícil de entender, hermano, hermana. Es un poquito para el mismo predicador desarrollarlo, porque hay muchos términos, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas acá más profundas, ¿verdad? Pues quizás más extensas, y muchas veces nuestra mente no está acostumbrada a esto. Entonces yo le pido que tenga paciencia, pero a la vez que esté agarrando la palabra de Dios, porque allí en sus hogares muy seguido le están tocando las puertas las falsas enseñanzas. Amén. Por las calles usted ve mucha falsa enseñanza. En la literatura que le dan está la falsa enseñanza. Parece que es verdadera porque tiene textos bíblicos. Pero esos textos bíblicos están mal interpretados, no están bien desarrollados de acuerdo a la palabra de Dios. La televisión es un aparato, ¿verdad? Es un método por donde el diablo mete muchas falsas enseñanzas. Y muchas falsas enseñanzas, ¿verdad? Al hombre es emocional y le gustan las emociones. Y esas falsas enseñanzas están atrayendo el oído y la mente aún de muchos cristianos. Y esos cristianos están siendo engañados. ¿Quién los está engañando? El diablo, pero usando métodos de hombres y aparatos, ¿verdad? Tecnología nueva para meter nuestras cosas a nosotros. Aunque nuestra alma está segura en las manos de Jesucristo, pero sí nos puede desviar de la verdad que es Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver la falsedad contra la verdad contra la falsedad religiosa. Ahora, ¿cuál es la mentira religiosa? Aquí que encontramos. Bueno, la mentira religiosa se llama la circuncisión. Esa es la mentira religiosa. Las falsas enseñanzas se habían infiltrado entre la comunidad cristiana colosense. Y esa falsa enseñanza es esta. Los falsos maestros estaban enseñando que era necesario, escuche bien, que era necesario un rito para la salvación. Y ese rito para la salvación era la circuncisión. Rito, fíjese bien, que ponían sobre Jesucristo o por encima de Cristo. Era más importante para ellos la circuncisión que el mismo Jesucristo. Ahora, por respeto a los jóvenes con las familias, yo le pido a usted que vaya y busque esa palabra circuncisión en un diccionario y le va a enseñar de qué se trata la circuncisión. Pero lo que yo le puedo decir es que era un rito. Era simplemente un acto ceremonial, ¿verdad? Y en aquel tiempo lo usaban, y les voy a decir de qué manera. Porque estos falsos maestros enseñaban que para poder salvarse la gente, el hombre necesitaba ser circuncidado. O sea que Dios no aceptaba a nadie a menos que fuera circuncidado. Esa era la enseñanza. Confiar en Jesucristo, el dar su corazón, dar su vida a Cristo no era suficiente, ya que Dios no lo aceptaría a menos que fuera circuncidado. O sea, aceptar a Cristo por fe, ahorita, porque ellos siguen todavía con estas cosas, muchos de ellos, no sirve, de nada sirve. Acepta a Cristo, pero tienes que ser circuncidado. Y otra vez busque eso en el diccionario. Ahora, existía una razón para esta creencia, ya que la circuncisión era el ritual de fe para los judíos. Dice bien, Antiguo Testamento, no Nuevo Testamento. Era el ritual de fe para el pueblo judío. Y simbolizaba dos cosas. En primer lugar, la circuncisión simbolizaba la fe de un hombre y su familia en Dios. Usted puede ver en el libro de Levítico, puede ver todas estas cosas, ¿verdad? Parte del Deuteronomio y parte del Éxodo. Ahora, cuando un hombre confiaba en Dios, era circuncidado como signo o testimonio de su fe en Jesucristo. O sea, si verdaderamente habían creído en Dios, entonces se iban a circuncidar para que la gente viera que verdaderamente habían creído en ¿quién? En Dios. Amén, amén. ¿Estamos agarrando bien? Su circuncisión declaraba al mundo que él y su familia iban a seguir a Dios.
¿Me explico? Cuando hacían ese acto, ¿verdad? Los niños los hacían a los 8 días de nacido. Y la gente, si no era judío y quería entrar dentro de esa nación, también tenía que circuncidarse. Entonces, fíjese bien, un ritual, un acto, un mandamiento en el Antiguo ¿qué? Testamento. En segundo lugar, la circuncisión también simbolizaba el corte de los pecados que se encontraban en la carne. Cuando se cortaba la piel y se la sacaba, era una imagen del pecado cortado y sacado del hombre. O sea, cuando estaban circuncidando, estaban sacando el pecado ¿de quién? De la persona, del hombre, la mujer, del hombre, perdón. Ser circuncidado era la manera simbólica en que Dios salvaba hasta que vino Jesucristo. Dentro del pueblo ¿qué? Judío. Hasta que vino Cristo, ¿verdad? Ahora, pero el simple hecho de la circuncisión no salvaba. Lo que salvaba era la fe. Entonces, la fe, tanto ahorita como en el Antiguo Testamento, era ¿qué? La salvación. Amén. Gloria a Dios. No era el acto, no era el rito de la circuncisión, era la fe. Para que tengan una idea más, ¿se acuerdan cuando a Dios mató un montón y estaba matando por rebeldes y le dijo a Moisés que levantara ¿qué? Una asta y una serpiente, algo así, ¿verdad? La serpiente de bronce. Y dijo que quien mirara a la serpiente no iba a morir, si iba a salvar la muerte. ¿Sí se acuerdan? Sí. No era la serpiente, ¿era qué? La fe. Acá también no era la circuncisión, ¿qué era? Era la fe lo que los salvaba. Ahora mismo, en este tiempo, las buenas obras no salvan. Lo que salva es la fe en Jesucristo, hermano. Amén. Amén. Entonces, esto se estaba introduciendo ¿dónde? En la iglesia de Colosas. Sí, tú aceptaste a Cristo, le decían. Pero tienes que circuncidarte para que verdaderamente seas salvo. Estaban metiendo las obras por encima ¿de quién? De Jesucristo. O sea, de la fe en Jesucristo. Y hermanos, para estos maestros, ¿verdad? Legalistas, porque este es el legalismo. Para el que no lo sabe, este es legalismo. O sea, leyes de hombres, haciendo que otros las guarden también. Eso es legalismo, hermano. Legalismo no es decirte que vivas en santidad. Legalismo no es decirte que te apartes de todo lo que es pecado. Legalismo no es decirte, ¿verdad?, que no practiques las obras de la carne. ¿Verdad? Eso no es legalismo, eso es decirte la verdad. Legalismo es animarte para que vengas al templo, para que adores a Dios, para que vengas a la iglesia, para que le sirvas a Dios, para que te vistas bien, para que vivas una vida consagrada. Esa no es legalismo. Eso lo demanda Dios en su palabra, hermanos. ¿O no es cierto? Legalismo son estas cosas, estos ritos, estos sacrificios que hacían para estar bien con Dios. Y si usted ahorita como cristiano quiere estar bien con Dios, porque ya es salvo, amén, obedezca la palabra de Dios. Amén. No leyes de hombres, ¿verdad? No cosas que el hombre impone, que forma algo y dice, ahora tú tienes que hacer esto. Amén. Amén. Usted no trae corbata, yo no te acepto. Eso es legalismo. Sí. Amén, hermanos. Eso es legalismo, eso es legalismo. Entonces, estos hombres decían que la circuncisión tenía que llevarse a cabo para que la persona pudiera salvarse. Y hermano, eso fue hasta que vino Jesucristo. Amén. Pero hermano, estas cosas no salvan, porque es lo mismo que sucede ahora con las falsas religiones, hermano. Cierto. Si bien las falsas religiones, estamos hablando fuera del pueblo de Israel, no usan la circuncisión como un acto para la salvación, sí usan leyes y mandamientos de hombres como el fundamento para la salvación. Muchas de las falsas religiones también usan las buenas obras como la base para ir al cielo. O sea que cumplir con las leyes y los mandamientos humanos y hacer buenas obras es lo que lleva al hombre a estar bien con Dios.
Hermano, hermana, así vive nuestra gente. Queriendo alcanzar la salvación, portándose bien. Queriendo alcanzar la salvación, dejando de comer ciertos días al año. Comida. Lo prohíben. ¿O no es cierto? ¿Haciendo qué? ¿O practicando qué? Tradiciones y mandamientos de qué? De hombres, para ver si es posible ir a dónde. Ir al cielo. Y la Biblia dice que es por qué. Que es por fe en Jesucristo. Y allá en Romanos capítulo 10, y esto lo tengo bien presente porque ahí estamos ahorita haciendo bosquejos en Romanos. Pero en Romanos 10 dice la palabra de Dios, hablándole también Pablo a los judíos, al pueblo de Israel. Y les dice en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya en el 9 ya había manifestado que él prefería ser anatema o maldito, con tal de que algunos se convirtieran a Jesucristo. Y acá dice que el deseo de él es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, Mire, luego se lo voy a explicar cuando esté en Romanos. Pero de pasadita de una vez, esta palabra ciencia está hablando no solamente de un conocimiento, sino de un conocimiento completo en cuanto a Jesucristo y la salvación y las cosas de Dios. Porque esto se compone de dos palabras griegas que ya lo voy a mencionar en esa oportunidad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién justifica? Jesucristo. Dios en Jesucristo. Dios declara justo al hombre que pone su fe en Jesucristo. Lo declara libre de culpa y de pecado. Amén. El hombre, el judío acá no. Ellos todavía tenían celo por cosas que sí eran buenas, pero no para este tiempo. Y dejaron a un lado la justicia de ¿quién? De Dios. Todavía estaban metiendo sus ritos, sus leyes. Dice, porque el fin de la ley, estoy ahí, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, o sea, el propósito o el fin o la meta de la ley era llevar al hombre a Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo. Cristo vino a cumplir con la ley. Amén. O sea, Él no la anuló, Él la vino a cumplir. Para la salvación, la ley no salva. Para la salvación, el único que salva es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo, nadie más. Entonces, en Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo les dice a los religiosos, a los judíos religiosos, les llama hipócritas. Y mire, palabra de Cristo, no palabra del predicador, de alguien más. Es palabra del Señor Jesucristo. En el 15:7 dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. Y eso es lo que sucede, hermanos. Nuestra gente, nuestra raza, nuestro pueblo, nuestros familiares que aún no conocen a Jesucristo, siguen intentando cumplir con mandamientos de hombres, cuando la salvación es bien sencilla: arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Dijo Jesucristo: arrepentidos y creer ¿en quién? En el Evangelio. O sea, el tiempo se ha acercado, dice, por lo tanto arrepentidos y creer en el Evangelio. O sea, creer en Él, en Jesucristo. Es la salvación. Efesios 2, ¿qué dice? Que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces la salvación es por fe, hermanos. Es por fe. Acá Jesucristo le estaban metiendo todas sus leyes los judíos. Y dice hipócritas. O sea, en lugar
de mirarme a mí como el cumplimiento de la ley, están mirando sus propias enseñanzas, sus doctrinas. Ellos estaban esperando al Mesías. Y en lugar de aceptarlo como el Mesías, a Jesucristo lo rechazaron. Y en lugar de aceptarlo, muchos lo persiguieron y lo llevaron a la cruz del Calvario. ¿Qué no es cierto? Y allá está Cristo, en el cielo, hermano. Él vino a hacer su trabajo, vino a enseñar que solamente por medio de Él hay salvación. Y la Biblia lo enseña a través de todas las páginas, Antiguo y Nuevo Testamento, que todo apunta a Jesucristo. Toda la salvación está en Cristo. Jesucristo es Dios, hermanos. Ese texto, mira, si quieres ir a Isaías capítulo 29, por favor. Eso que el Señor Jesucristo les menciona. Porque los judíos conocían el Antiguo Testamento. Amén. Lo enseñaban, pero no lo vivían. 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, por eso dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Ese texto lo está usando el Señor Jesucristo. Y hermano, ¿cuánta persona no habla de Dios? ¿Sí o no? Mas sin embargo, su corazón está lejos de Dios. ¿Sí o no? Y hermano, usted y yo podemos ser uno de ellos. Que decimos que Cristo cambia, que Cristo es, esto, el otro, y no cambia nuestra vida. Pero el problema no está en Él, el problema está en nosotros. Amén. No está en Dios, no está en Cristo, no está en la Biblia, no está en esta iglesia. El problema está en mí. En particular, está en ti. Si después de tiempo sigue siendo la misma persona, hablando a Dios, orando a Dios, inclusive hasta enseñando cosas de Dios, y por dentro hay algo como campanita que nos dice: hipócrita. Sí, tus labios, sí, tu boca está hablando de mí, pero tu corazón está muy lejos de mí. ¿Sí o no, hermano? Por eso antes de enseñarle a otros lo que dice Dios, primero mirémonos a nosotros mismos, que con nuestra vida estamos enseñando a otros que así dice Dios. Amén, hermanos. Piensen ustedes, no piensen en otros. Primeramente volteese a ver a usted, a ver si está bien con Dios. Para que así, hermano, nuestro testimonio sea blanco, sea una luz que verdaderamente alumbre las tinieblas, como dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. Nosotros debemos de alumbrar, pero primeramente con nuestra vida, para cuando enseñemos la palabra, esa luz refleje verdaderamente en nosotros. Y después dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿No es así? Y la sal da buen sabor. Usted y yo, hermano, como cristianos debemos de dar un buen sabor con nuestra vida, en el ambiente en el cual nos movemos. Posiblemente mucha gente no viene a Cristo por el testimonio malo que nosotros les damos. Quizás nuestra misma familia, ¿verdad?, no quiere venir porque dice: no, pues mira tú cómo vives aquí, para seguir así de hipócrita como tú, mejor me quedo en mi casa. Ay, no hubo menos. Sí, eso no es la verdad. No, hermanos, cuando nosotros decimos que Cristo cambia las vidas, es porque me la está cambiando a mí. Amén. Cuando usted diga Cristo cambia, es porque la está cambiando en usted. Cierto. Hermanos, ya miramos cuál es la mentira: la circuncisión, el rito por encima de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Mira,
Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Dice, ¿no dice así la Biblia? No, el 10, sí, el 10. En él. ¿Quién es él? Jesucristo. Entonces, si hablamos de una religión, la verdadera religión espiritual es y está fundada en Jesucristo. Es y está fundada en Jesucristo. Dice en él. Amén. En él. Y hermanos, la verdadera relación con Dios no es en base a manos humanas, ni cimentada en razonamiento o leyes humanas. No es cumpliendo los mandamientos y las leyes de los hombres o siguiendo las tradiciones. Hermano, tiene que estar cimentado en Jesucristo. Amén. Toda aquella persona que no tiene su vida fundamentada en Cristo, no está bien delante de Dios. Ya sea para salvación o para vivir la vida cristiana. Porque hay cristianos que dependen de otros libros extrabíblicos. Dice este teólogo, dice este teólogo, dice aquel pastor o pastora, porque a veces hasta hay pastoras en las iglesias. Que eso es antibíblico. Entonces, hermano, ya no fundan su ¿qué? Su vida, el cristiano, en la palabra de Dios y en lo que dice aquel hombre. Y luego leen otro libro, este dice diferente, ahora anda con el otro, al rato anda todo confundido. Por eso nosotros debemos de ver siempre a la Biblia, a la palabra de Dios, porque aquí se nos presenta Jesucristo. Aquí es como debemos de vivir los cristianos. La gente sin Cristo, hermano, no necesita que usted le vaya a atacar y le vaya a decir por sus imágenes, con sus ídolos, todo eso. Ellos no necesitan eso. Lo que ellos necesitan es a Cristo. Y cuando conozcan a Cristo, solitos los van a bajar, los van a quitar, porque saben que eso no les sirve de nada. Que son pinturas o que son estructuras, ¿puede decir así? Hechas a mano. Nada más. Son cosas materiales, como este púlpito alguien lo hizo. Pero no sirve para salvación nada de esto. Cuando uno conoce a Cristo solito, el que está aquí fue y bajó al negrito y bajó todo lo que tenía ahí, lo metió abajo. Cuando conocí a Cristo, a San Martín, pues lo bajaba, lo bajo. Ya no me sirve ya tengo a Cristo. Amén. Entonces la gente debe de saber que es Jesucristo, pero no andamos atacando a la gente con su religión, porque en lugar de tener la puerta abierta y llevarlos a Jesucristo, la estamos cerrando. Amén. Ore para que la gente se salve, pero no los ataque. No los estás en pecado, déjenlos, todos están en pecado. ¿Por qué? Porque nacieron pecadores como usted y como yo. ¿Sí o no? Pero no les ande atacando, ellos no necesitan eso. Mi mamá, mi viejita, a los 80 por ahí años conoció a Jesucristo. Y luego le digo yo, mamá, pues ya no necesitas aquello, hay que bajarlo. No. Tenía dedito así por la artritis. No. A su tiempo. A su tiempo, ella solita. Y lo digo otra vez, muchos ya saben esto, pero hay gente nueva. Ella solita le dijo a mi hermana que le trajera unos guantes, un martillo y una bolsa de papel. Mi hermana en aquel tiempo no conocía a Jesucristo. Mi hermana en aquel tiempo era la que abría la iglesia católica, la que la cerraba, la que la limpiaba, la que le lavaba la ropa al sacerdote, todo, ahí era ella. Y dice mi hermana, ¿para qué las quieres tú? Tráela. Tráeme eso. Mi hermana le llevó las cosas a mi mamá y le dijo, bájame todo lo que está ahí. Tráeme todo, bonitos, todo lo que... ¿Qué vas a hacer? Tú tráemelos. O sea, la mamá, ¿no? Lo bajó y empezó. Paz. No lo quieres, déjamelos a mí, no. Tú no ocupas esto. Y le quebró todo y a la basura. Porque ya tenía a Cristo. Amén. Un día llegó el sacerdote católico, apostólico romano, que a confesarla y le dice, ya no te necesito. ¿Cómo que ya no? No, ahora me confieso con Cristo. ¿Y sabe qué le dijo él? Estás correcta. Ellos saben.
¿Sí o no? Gracias a Dios que mi hermano ahora es también ratita de iglesia, no sale de la iglesia cristiana. No sale de la iglesia cristiana. Ella y su familia y todos, ya todos los hermanos somos salvos, gracias a Dios. Pero le digo que no necesita uno andar atacando a la gente con la religión. Simplemente hay que orar por ellos y darles un testimonio, para que ellos conozcan la verdad que es Jesucristo. Y en Jesucristo no necesitamos cumplir con leyes de hombres, con ritos, con tradiciones, con eso de andarse cargando uno pedazos de penca de maguey acá y todo, andar haciendo sacrificios, la sangre, todo eso. No se ocupa nada de eso. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén, hermanos. Nada de eso acepta el Señor Jesucristo para salvación. La salvación es un regalo gratis. O sea, un regalo, pues es gratis, ¿verdad? Pero es un regalo que Dios nos da a cada hombre, a cada mujer. Y es Jesucristo para vida eterna, hermano. Cuando Cristo viene al hombre por fe, o sea, el hombre viene a Cristo por fe, es el mismo Cristo quien corta el pecado de nuestras vidas. Amén. ¿Leyó el versículo? Dice, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano. Ahí estamos, ¿verdad? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecador carnal en la circuncisión de Cristo. Hermano, ¿dónde hay un hombre que pueda sacar el pecado de la carne para que nuestros pecados estén perfectos ante Dios? ¿Dónde está un hombre? No más Jesucristo. Y por fe, hermanos. Y está hablando del pecado. No está hablando de cosas de la carne. O sea, ¿cómo le quisiera decir? Lo físico del hombre, ¿verdad? La piel, los miembros. Está hablando del pecado que hay en el hombre. Él es el único que lo puede, ¿qué? Echar fuera o quitarlo de nosotros delante de Dios. Esa es la enseñanza aquí, hermano. ¿Dónde está una iglesia o una religión que pueda quitar nuestros pecados y presentarnos sin pecado ante Dios? ¿Dónde está? No hay. ¿Dónde está? No hay. Ni un hombre ni una mujer. No, menos. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Qué dijo Juan cuando miró a Cristo? He aquí, vaya conmigo a San Juan 1:29. Vaya a leerlo, no hace que ustedes lo hayan aprendido. A lo mejor esa parte de la Biblia la tiene toda empolvada. Juan, Juan 1:29. Ya llegó el que andaba ausente, ¿verdad? Que no habla muy bien español. Ahora no dijo amén a eso. San Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús, o sea, Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Amén. ¿Quién es el único que quita el pecado? Jesucristo. Por eso aquí Pablo en Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecador carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo es que ese pecado ha sido quitado de nosotros delante de Dios? ¿Cuándo? En el instante en que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Dice, ¿hay necesidad de ir de rodillas 1 kilómetro? ¿Hay necesidad de cargar aquí con cosas, verdad? Y caminar. Nada de eso. ¿Hay necesidad de hacer buenas obras? Para salvación, ¿no? Ya después salvo, tenemos que hacer buenas obras, hermano. Después que conocemos a Jesucristo, usted y yo somos llamados a hacer buenas obras. Pero no para salvación ni para guardar la salvación. Como hijos de Dios tenemos que hacer el bien a las personas, hermano. Llenar necesidades hasta donde estén nuestras fuerzas, esté nuestro alcance, hermano. Y si podemos, ¿verdad?, ayudar a la gente con la ayuda de otros, hay que hacerlo. A veces tú no puedes, pero sí puedes hablar y decir:
¿Por qué no nos cooperamos y ayudamos a tal hermano? A tal hermana. ¿Sí o no, hermano? Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que somos medios egoístas, pues. No para decir que somos bien egoístas. El único que puede hacer esto, de quitar el pecado, de sacar el pecado de nosotros, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con nuestros pecados a la cruz del Calvario, hermanos. Toda esa vía, ¿verdad?, que Él caminó con la cruz, llevaba los pecados, no solamente los tuyos, sino los de todo el mundo. Dice 1 de Juan, el capítulo 2, que murió, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, no nada más por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué es el único que puede quitar el pecado? Porque en esa cruz Él soportó el castigo por nuestros pecados. Lee Isaías 55, creo. ¿Sí o 53? Bueno, yo de todos modos déjeme ver nada más cuál es, ¿verdad? Porque no le quiero dar un texto y después lo van a andar buscando y dicen, el pastor se equivocó. Ya ves, no la hace ese pastor. Isaías 53, cuando tenga tiempo. Léalo. Ahí está. Dice, no, el pastor no la hizo como Márquez ayer. No, pero esto es bíblico. Esta es Biblia. Amén, hermanos. Amén. Esta es Biblia. Él soportó el castigo por nuestros pecados. Y dice la Biblia que ni abrió los labios. Lo único que Él dijo ahí, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahí hay 7 palabras que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y ya ve que ustedes los viernes de crucifixión, aquí las meditamos en ellas. Porque con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, Jesucristo quitó para siempre todos nuestros pecados. Amén. Todos nuestros pecados. Cuando tenga tiempo lea Hebreos, y no se lo voy a leer porque si no, no lo va a leer. Hebreos capítulo 9. Nosotros podemos leer la opinión, todo lo que es el deporte, pero no nos atrevemos a leer una porción de la Biblia cuando es larga. ¿O no es cierto? Y más cuando gana el equipo favorito. A releer y releer y releer. Ya no le saca nada a eso. A la Biblia, cada vez que habla usted la palabra de Dios, le va a encontrar. Usted ya no va a encontrar América 2, Chivas 0, porque así fue. Entonces, aunque haya guardado el papel y lo siga leyendo, no va a haber 3, va a haber 2. Usted viene y lee la palabra de Dios y cada vez le va a sacar ¿qué? Algo nuevo. ¿O no es cierto, hermano? Nada más un ejemplo, porque ese sí los agarran, los ejemplos. Miren lo que dice 9 de Hebreos, verso 11. Nos lo vamos a llevar hasta el 26. Dice, pero estando ya presente Cristo, porque anteriormente está hablando de sacerdotes que eran instituidos por la ley, hombres. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando de los sacrificios también que hacían antes, ¿verdad? Que lo hacían continuamente. Ahora Cristo hizo un solo sacrificio, ya no hay más sacrificios que el de la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, o sea, para el perdón de los pecados, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hermano, si usted esta porción, es más, lea todo el libro de Hebreos, y usted se va a dar cuenta que todo eso que en la religión se presenta como sacerdote, todo eso, ese oficio ya no existe. Una vez viniendo Cristo se acabó, porque Él es el gran sumo sacerdote. Amén. Ya no hay que andar yendo ahí a hacer sacrificios. No, Cristo ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, hermana. ¿Verdad? El hombre dice: te absuelvo de tus pecados, pero a él, ¿quién lo absuelve? Porque también es pecador. Y Cristo no, era santo, sin mancha, sin contaminación, dice la palabra de Dios en Pedro capítulo 1. Él fue a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que ya no hay necesidad de las leyes, ¿verdad? Como para el judío, el rito de la circuncisión. No, es Cristo el que quita el pecado del mundo, hermano. El que quita el pecado tuyo y el pecado mío. No son los mandamientos, no es cumplir mandamientos de hombres. Es poner nuestra fe en Jesucristo. Y eso ya lo hicimos, ¿o no es cierto? Hermano, la verdadera verdad es Jesucristo. Amén. Únicamente Cristo. Él no necesita de mandamientos humanos para quitar el pecado de los hombres y salvar las almas del infierno. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Ya está ahí la salvación para todos. Nuestro pueblo debe de saber esto. Amén. Pero si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? Van a seguir engañados. Cierto. Y enséñate cómo decirlo. Sí. No atacándolos. Amén. Otra vez. No condenándolos, sino viviendo una vida limpia, justa, buena delante de ellos. Que no vean en ti hipocresía, que le dices una cosa y haces otra. Amén, hermano, hermana. Amén. Orando por ellos, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, porque esas almas van camino al infierno. Cierto. Y ellos no lo saben, ellos están engañados, ellos creen que están bien. Y así estábamos nosotros, creíamos que estábamos bien. Pero hasta que conocimos la verdad nos dimos cuenta del engaño. Por eso a Martín Lutero no lo quieren. ¿Cierto? Porque él trajo la verdad. Y él grabó 95 tesis o protestas contra la religión, de lo que estaban haciendo, y era antibíblico. ¿Cierto? Y lo persiguieron y lo buscaron para matarlo, pero Dios lo protegió. Amén. Por eso nosotros tenemos el servicio de la Reforma. Por eso a nosotros nos llaman protestantes. Porque él protestó, no cosas que estaban mal, sino cosas que estaban haciendo en contra de Dios. Y él era un fraile, un monje, un sacerdote católico. Pero él empezó a leer y descubrió en Romanos 1, 16 y 17. ¿Quiere leerlo? Sí. Él descubrió esta maravillosa verdad y es lo que tiene que saber nuestro pueblo. Amén. Pero si tú no se lo dices, hermano, ¿quién se lo va a decir? Ya deja de ver televisión, deja de ver partidos de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Ya deja de estar tan metido en tu Facebook, en la computadora, ¿verdad? Ya deja de afanarte tanto por el mundo. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Amén.
¿Trabaja para qué? Para vivir, no vivas para trabajar. Pues todo aquí lo vas a dejar. Fíjate, mira Romanos 1. Lo vamos a leer desde el 16, pero al que él le llamó la atención fue el 17. Él estaba haciendo un estudio aquí cuando descubrió esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a quién. O sea, la salvación es para todo el que cree, no para un grupito nada más. Pero él miró aquí el 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por obras, por fe. Y dice aquí, porque en el Evangelio la justicia, o sea, Dios es el que le declara libre al pecador, el que lo justifica. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. O sea, el que confía en Jesucristo es justificado por Dios. Amén. Y si quiere un poquito más, lea Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Lo acaba de leer? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de ¿qué? De la ley. ¿Y quiere otro texto? Vaya a Gálatas, ya que el Señor me está enseñando más, recordando estos textos. Gálatas 2. Y esto yo lo traigo fresco, yo estoy estudiando todas estas cosas ahorita, hermano. Porque si bien no trabajo afuera, sí trabajo estudiando y haciendo mensajes y otras cosas para la iglesia. Cierto. Dijo un hermano chiquillo, ¿y usted qué trabaja? Porque tienen la idea pues que los pastores no trabajamos, pues ellos quieren vernos con el hacha y el asadón y afuera con bultos y todo eso. El trabajo de nosotros es diferente. Cierto. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿cómo es en inglés? Nobody, nadie, ¿será qué? Justificado. Nadie, hermano, por muy intelectual que sea una persona, por muchos billetes que tenga, muchos bienes materiales, no, si no es por la fe, no es declarado justo delante de Dios, o sea, salvo. Tremendo, ¿no? Regrese conmigo acá para terminar ya, a Gálatas, a Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bueno, acá se da un hecho, que cuando la persona acepta a Jesucristo, o sea, el cristiano como usted y como yo, el hecho es que ya hemos resucitado delante de Dios. Y se lo voy a decir en ese sentido. Nosotros estábamos muertos antes en nuestros delitos y pecados. Amén. Así dice la Biblia en Efesios 2. Cuando usted aceptó a Jesucristo y usted verdaderamente aceptó a Jesucristo, usted viene y se bautiza. No que el bautismo le va a salvar o le va a perdonar pecados, sino que usted está demostrando a la gente que usted conoce a Jesucristo, que usted es del Señor, que usted es salvo. Y cuando los ponemos en el agua le decimos, muerto con Cristo, resucitado a vida nueva. Eso quiere decir que su viejo hombre ya lo dejó ahí. O sea, las obras de la carne, toda su manera antigua de vivir, y ahora resucitado a vida ¿qué? A vida nueva. Ahora debemos de vivir como hijos de Dios. Ahora debemos de vivir como seguidores de Jesucristo, como verdaderos seguidores de Jesucristo. Por eso el que mentía o practicaba la mentira, no mienta más. Dice Pablo en Romanos, en Efesios. ¿Sí o no? Y así, hermano, lo que usted hacía antes ya no lo debe practicar, porque ya ha muerto ese viejo hombre, ahora ha resucitado. ¿En quién? En Cristo. Y eso lo puede leer en Romanos capítulo 6, ¿verdad? De pasadita, ¿verdad? Sí. No tiene prisa usted.
Romanos 6. Vamos a leer los versículos, déjenme ver aquí, el 3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida, ¿qué? Nueva. Fíjese, frases claves. Andemos en vida, ¿qué? Nueva. Y porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuántos aquí tienen a Jesucristo? Están 100% seguros de que son salvos. Levante su mano. 100% seguros de que son salvos. Si viene Cristo, ahorita se va con Él al cielo. A ver, levante su mano. A ver, déjeme ver por aquí. No me va a llevar una sorpresa. A ver, por este lado. ¿Es salvo? ¿Es salvo? Mano derecha, mano izquierda, contra. Right hand, right. Ok, otra vez. Muy bien. Pueden bajar su mano. Ahora, ¿cuántos están bautizados? Levanten su mano. Ya obedecieron a esa ordenanza. A la ordenanza en Cristo, no cuando estaban chiquitos y los bautizaron. Levanten la mano, sí. Bajen la mano. Los que no la levantaron y conocen a Cristo, ¿qué esperan para entrarle al agua? Para bautizarse. Yo no estoy hablando del bautismo de cuando uno está chiquito. Mi mamá me dijo, mira, mijo, antes de que ella se convirtiera, mira, ya aceptaste a Cristo, ya te fuiste con ellos, ya eres cristiano, sí. No te vayas a bautizar, estaba acostado. Voy a visitar. No te vayas a bautizar, yo soy chiquito consentido, no estaba ahí. No te vayas a bautizar, ya te bautizamos. Y lo levantó, ya me bauticé. ¿Qué se levanta la viejita? Se fue enojada. Pero yo entendí, ella no entendía pues. Yo entendí pues que para ella ya me habían bautizado, estaba chiquito. Aquí el bautismo es cuando la persona ya sabe lo que está haciendo. Amén. Usted ya sabe, voluntariamente usted se bautiza porque está testificando a la gente que usted conoce a Jesucristo. Amén. Y que quiere vivir para Cristo. Entonces, si tú no estás bautizado, dos cosas. O no has creído, o estás rebelde con Dios. Porque después de conocer a Cristo hay dos ordenanzas. Uno, bautizarse. Dos, celebrar la Santa Cena. Amén. ¿Tú conoces a Cristo, hermano? Pastor, yo me quiero bautizar. Pues calentamos el agüita. No, parece que está haciendo frío, hermano Rubio. Ya está bueno bautizar. Le echamos agua calientita. Si quieres caliente, caliente. Si quieres fría, fría. Pero es cuestión tuya. ¿Alguien se quiere bautizar? Alguien dice, yo me quiero bautizar. Yo no estoy bautizado, me quiero bautizar. ¿Quién? Nadie. Ah, caray. Entonces los que levantaron la mano, ¿qué pasó? Que conocen a Cristo. ¿Tú no te vas a bautizar, hermana? No, hermana. ¿Tú te quieres bautizar? Okay. ¿Quién más se quiere bautizar? Hermano, también se quiere bautizar. Amén, hermano. Ahora hay que enseñarles lo que es el bautismo. No les vamos a meter el agua ahí nada más. Les vamos a enseñar lo que es el bautismo. Cuando uno cree, uno se bautiza, hermano. ¿Qué le impide? Si yo he creído en Jesucristo, ¿qué me impide? Pues no creer o no quiero ya. No es mi tiempo, es que no es tu tiempo. El tiempo es de Dios. Amén. Entonces tenemos dos. Y hay que ir planeando, Entonces, hermano, la salvación no está en ninguna religión, por buena que ésta parezca. No. Por morales y edificantes que parezcan las leyes, las enseñanzas y doctrinas humanas, no pueden salvar las almas ni rescatarlas del infierno. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Amén. El único que puede dar vida eterna al alma es Jesucristo. ¿Y qué es lo único eterno que el hombre tiene? El alma. Todo lo demás se queda, se hace polvo, se hace todo.
Ya ve ese cuerpo tan bello y tan hermoso que usted cuida tanto, ¿verdad? Y que algunas hermanas 3, 4 capas de mascarilla ahí, los ve uno en la iglesia y los ve en la calle. Pastor, hola, ¿de dónde me conoce? Pues yo voy a su iglesia. ¿Cómo pues? Híjole. No es cierto. Todo está en Cristo, hermanos. Amén. Todo lo que las leyes, todo lo que los mandamientos de hombres son puras cosas legalistas. Cierto. Haz esto y vas a ser salvo. No. Mira, cree en Cristo y vas a ser salvo. Amén. Así le dijo Pablo al carcelero en el libro de los Hechos, capítulo 16. Le dijo al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijo haz obras, no le dijo cumple con el rito de la circuncisión, no, nada de eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Jesucristo, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si tú no tienes la seguridad de vida eterna, no sabes dónde va a ir tu alma el día que mueras. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Este 13 de octubre del 2013 es el día de salvación. No dejes pasar más tiempo, porque no sabes cuánto vas a vivir. Mira, ya viste que ahora en este fin de semana falleció un jovencito de una escuela jugando fútbol americano. Jovencito. Y tú ves a través del mundo que se mueren personas de todas edades por diferentes causas.